Bueno, ya en la convocatoria vas a poder hacer valer todas las violaciones procesales anteriores. Entonces, yo creo que el SAT andaba así como diciendo, oye, ¿por qué si en civil, mercantil, en todas las materias, hasta la última resolución y yo no? Exacto. O sea, ¿qué onda? Claro. O sea, no es en contra de que hagas valer tus derechos fundamentales, o sea, no es por sino ahí. De que abuses. Sino que abuses del instrumento. de un instrumento 10 veces contra el mismo acto. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Al Amparo de un Café. Y bueno, pues hoy estamos aquí con grandes invitados. Pues tenemos al magistrado Michel Guavi, tenemos a la jueza Sol Hernández y tenemos al juez Ricardo Ruiz del Hoyo. Bienvenidos, Salucita. Es un placer que estén aquí. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Pues hoy tenemos una mesa de análisis muy interesante, amigos, sobre la reforma a la ley de amparo. Esta reforma que ha estado en voz de todo el mundo últimamente estos días, estas fechas, porque pues algunos tienen la idea de que es una reforma completamente regresiva, que se acabaron los derechos fundamentales, que ya se acabó el juicio de amparo. Por ahí hasta algunos se atrevieron a decirme, ¿y ahora qué vas a enseñar en la universidad? Porque el amparo ya se acabó, ¿no? O sea, entonces creo que es interesante que nosotros que somos pues los juristas que estamos empapados en estos temas y que somos los que ejercitamos el derecho de amparo día a día, pues poder dar una opinión al respecto, porque creo que es las personas más preparadas que hay para que hablen sobre este tema tan importante que es el juicio de amparo, que es un juicio protector de derechos fundamentales, ¿no? Y bueno, yo empezaría con pues hacerles una pregunta que ya y cada quien me podrá ir contestando de qué opinan de esta reforma, o sea, qué opinión general les da esta reforma. Empezando por las damas. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de estar aquí. Soy súper fan del Amparo de un Café. He visto todos los episodios. Eso, muy bien. Y pues la verdad estoy muy contenta también de estar aquí compartiendo el café con estas personalidades, ¿no? Que yo respeto y admiro muchísimo, ¿no? A los tres, de verdad. Gracias. Y los aprecio mucho también. Bueno, hablando ya del tema de la reforma, como dices, sí la han criticado demasiado y sí. También me han hecho comentarios de que ya quedó la ley de amparo demasiado frágil y ya no va a servir de nada. No, yo creo que veo la parte positiva de esto. Yo creo que tal vez en los acuerdos, ya en el trámite, que a nosotros es la parte que nos incumbe, por así decirlo, por la parte que estamos trabajando todos los días, pues sí vamos a tener que especificar más, que en el tema de la suspensión, que ya veremos más adelante, pues poner ahí énfasis en cosas de que no poníamos y que tal vez pues sí, puede ser que sea importante, porque pues sí ha habido un abuso tal vez, ¿no? Tanto del no, a veces no poder responder bien en los informes cuando no nos rinden los informes, vaya, y no justificar la certeza de los actos. Tal vez esa parte pues es muy correcta y bueno, muchas otras cosas que habíamos dejado de hacer y que yo creo que todo viene a sumar y nosotros tenemos que adaptarnos también a lo nuevo y a lo que hay, y que yo creo que no es nada malo, sino es una manera tal vez un poquito diferente de cómo hemos estado trabajando, pero pues yo creo que lo vamos a sacar bien, y que los derechos fundamentales van a seguir hasta ahí y nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Lo ves como un sentido positivo? Sí, claro, sí, de hecho sí. Amigo, dime, ¿qué opinión te merece esta reforma? Antes que nada, gracias por la invitación. También muy contento de estar aquí, sobre todo compartir con grandes compañeros y amigos. Fíjate que yo pienso que tiene su lado positivo y su lado negativo, porque hay que reconocerlo. Sí creo que en temas de suspensión ahí vienen unas cuestiones muy complicadas. Dice, está en boca de todos y en el sueño de muchos de nosotros, pues nos acostamos a dormir y estamos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a implementar todas estas reformas? Quienes estamos en el lado de la Administración de Justicia y del amparo concretamente, también sabemos que sí se cometen de pronto abusos, ¿no? Y entonces, pues sí, creo que podemos visualizar un poquito la intención del legislador de evitar, por una parte, abusos. Creo que en otros temas lo único que hicieron fue llevar argumentos jurisprudenciales y plasmarlos en la ley de amparo, y en otras cuestiones relacionadas con la suspensión, en temas fiscales y en temas de unidad de inteligencia financiera, pues creo que por ahí son
unas cuestiones un poquito agresivas, ¿no? Y ahí es donde pues están prendiendo las alarmas, ¿no? Las alarmas para algunos. Ok, estimado magistrado. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también soy fan de Al Amparo de un Café. No sé si he visto todos los capítulos, pero seguramente la gran mayoría. Yo los escucho. No soy tan de ver los videos, pero los escucho. Qué bueno, qué bueno. Soy más auditivo. Y antes de hablar de un tema de la reforma, a mí sí me gustaría destacar un aspecto positivo en general. Otra vez tenemos un debate público jurídico y eso es ganancia. Okay. Para bien o para mal, opinión de si está bien la reforma o mala reforma, pues cada quien la tendrá por su cuenta. Pero el hecho de que otra vez en los noticieros, en los foros, en los espacios de opinión, otra vez el debate sea jurídico, a mí me gusta. Digo otra vez porque lo vivimos el año pasado con la reforma judicial y temas de impartición de justicia, y ahora lo volvemos a vivir con el tema amparo. Pasaban años y en el foro no jurídico, es decir, en el foro popular, en las mesas, en las comidas, en las universidades, no se hablaba, a menos de que hubiera un tema controversial, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o como temas de aborto. Ahí teníamos discusiones legales de si debería o no, si la sociedad está lista o no. Pero ahorita llegamos otra vez a una discusión jurídica, lo que yo en sí mismo creo que ya es una pequeña victoria. Y con respecto a un comentario general, yo igual coincido que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, pero no me atrevo a calificarlos hasta que no lo implementemos. Yo creo que como toda reforma, vamos a ver si el impacto fue positivo o negativo hasta que se implemente. A lo mejor la parte que me da tendencia a decir que hay algunos temas negativos es, todo el mundo dice el amparo como medio de control constitucional. En efecto, es un medio de control de defensa para el ciudadano. Así nació desde su concepción en la primera constitución yucateca, donde Crescencio Rejón la plasma, y recordemos que era una época en la que Yucatán se separaba del resto de la república, vienen las 7 leyes, era un gobierno centralista y Yucatán dice yo me voy. Y una de las condiciones de Yucatán para regresar fue el juicio de amparo. Para decir, como voy a regresar y me estás prometiendo que vas a cambiar y que nos vamos a ser federalistas y ya no centralistas, pues déjame, pongo este medio porque si no me gusta tu conducta, pues ya encontré un mecanismo. En base a ese sentido, viéndolo desde una defensa jurídica, pues todo lo que lo limite, pues entonces se ve como una restricción a esa defensa. Y aquí muchas veces la limitante viene por definición, están definiendo algunas cosas, y en palabras de Oscar Wilde, definir es limitar. Y entonces pues eso de entrada diría yo es lo único que gramaticalmente pues sí me parecen que se puede tomar como restricciones, pero de ahí si son positivos o negativos. Se habla tanto del tema fiscal. Yo llevo unos 12 años estudiando el tema fiscal y jamás he conocido una reforma que no sea para restringir temas fiscales. Claro, entonces esta es una más para el tema fiscal, una raya más. Ese tigre no le cambia, o sea, siempre ha sido así en materia fiscal, entonces tampoco asusta a quienes se dedican a esos temas, ¿no? Claro, claro. Pues sí, la verdad es que pues se ha opinado mucho sobre esta reforma. Yo también comparto el hecho de que tiene aspectos positivos, aspectos negativos, tal vez de una primera lectura y de la primera iniciativa que se mandó al Congreso. Pues sí nos prendió muchas alarmas, sobre todo porque había aspectos del cumplimiento, aspectos que sí limitaban, que por ahí decíamos le estaban quitando los dientes al juicio de amparo, porque sí efectivamente le dejaba mucho margen de actuar a la autoridad para poder hacerlo o no hacerlo. Y como dices tú, yo comparto ese aspecto, la circunstancia de que esté en la ley, aunque la ley se interpreta, y creo que el ejercicio de esta implementación de esta reforma va a quedar en ejercicio de todos nosotros, de poder dar esa interpretación de la mejor manera para seguir garantizando los derechos de las personas y no de manera restrictiva. Pero la autoridad, al contrario, si lo está en la ley, lo utiliza de manera restrictiva, no en su contra, sino a su favor, ¿no? Y entonces, en este sentido, creo que sí, en un primer momento sí fue como alarmante. Pero si vemos hoy que se publicó precisamente ya la reforma, cómo quedó, pues yo creo que todo eso que era muy malo, se lo quitaron completamente. O sea, el segundo dictamen que pasó a discusión, se lo quitaron y finalmente esto echa por borda el argumento que decían de, oye, es que pasó tal como lo presentó la presidenta, no sirvió de nada a los foros. Creo que ahí
no estaría yo tan de acuerdo, porque a final de cuentas sí se matizaron muchos aspectos que eran sumamente importantes y que sí se tornaban agresivos, ¿no? Creo que una de las grandes virtudes de esto, no sé si están de acuerdo conmigo, es lo de la notificación electrónica. Creo que eso va a acelerar el juicio de amparo de manera impresionante, ¿no? Así es, o sea, el hecho de que ahora, por el solo hecho de tener su usuario, que ya sea su notificación, está maravilloso. ¿Por qué? Porque podían entrar y como solamente señalaban su usuario para consultar el expediente, podías enterarte pero no te podías notificar. Entonces era ahí como que pues como un juego sí. De que ya lo vi, pero no me puedo dar por notificado. Entonces, no lo vi. Pues no, pero no lo vi, pero no lo vi. Sí, entonces, si me conviene, no lo vi. Si me conviene, sí lo vi. Exacto. Entonces, la verdad, pues esa parte no puede ser, y yo creo que va a ser maravilloso. En las notificaciones a las autoridades que ya les piden que tengan su usuario, también está súper bien, porque va a hacer que sea mucho más rápido, ¿no? Entonces, dentro de las cosas como se planteaba antes, ¿no? La serenidad que se pedía para resolver en sí el juicio de amparo, que luego, bueno, ya a la hora de la audiencia que habían señalado que iban a ser 60 días y que al final quedaron 90 días, que estuvo muy bien, yo creo. Bueno, yo creo que esa celeridad sí se va a dar súper bien con esto de las notificaciones a las autoridades. Entonces, eso va a ser un beneficio enorme a todos los expedientes. Entonces, eso es un plus muy bueno, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que ser muy objetivos para eso. Entonces, sí hay muchas cosas buenas. Y ahorita que hablabas de ese tema precisamente, bueno, tenemos el tema, las notificaciones, el usuario, para las autoridades, obligatorio, y para el que tenga usuario ya no es optativo, si quiero la notificación, de otra forma, ya es electrónica y se acabó, ¿no? Y la que es personal es electrónica y la que no por lista. Y este tema de los 60 días naturales y 90 días naturales, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué opinión te mereces de este aspecto de que son naturales? Porque pues en la ley de amparo casi todo es días hábiles, y en específico va a ser naturales. Bendito Dios que lo cambiaron otra vez a 90, ¿no? Sí. Porque 60 yo dije, sí, de 60 estábamos. Como que estábamos todos muy preocupados. Sí. Mira, yo creo que el retardo en la resolución de los juicios de amparo no se da de cuando ya está celebrada la audiencia y listo para resolver, sino en el trámite. Claro. Cuando tenemos una autoridad en la Ciudad de México, ¿cuánto tardamos en hacernos, ya no digas del informe, del acuse? El Correos nos ha dicho, oye, en lo que llega y en lo que regresa, y luego llega y pues el amigo que está lo devolvió en la oficina de partes, no se le antojó recibir el oficio en ese momento, te lo devuelve y nos lo devuelven y otros 60 días. Entonces, el retardo no está en el tiempo que nos tardamos en resolver cuando ya podemos resolver, sino en el trámite. Entonces, el que se dé este tema de las notificaciones a través de vía electrónica va a ser definitivamente el gran avance para lograr una resolución de amparos mucho más pronta y efectiva, ¿no? Sí, y bueno, vamos a un tema que ya dijiste, tú eres experto en la materia fiscal, ¿no? Pues aquí tenemos que se agrega propiamente un párrafo a la última fracción, creo que es la séptima del artículo 107, en cuanto a la posibilidad de promover los juicios de amparo contra créditos fiscales o liquidaciones de esta naturaleza, en las que habla de que ya hubo una resolución definitiva sobre este aspecto, y que ahora no se va a poder impugnar sino hasta el momento en que se hace la convocatoria de remate de los bienes, ¿no? Y entonces, bueno, ahí mucha gente dice, no, pues esto ya nos dio al traste. Incluso también hace referencia, y tampoco podrás impugnar las normas que se te han aplicado hasta ese momento. Entonces, tanto inconstitucionalidad de leyes como cuestiones de legalidad que pudieras impugnar en ese momento, no lo vas a poder hacer hasta esa etapa esta etapa ya de ejecución propiamente, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú eso? Mira, tanto en materia fiscal como en cualquier otra materia, yo siempre la interpretación que hacemos de los artículos la debemos de hacer entendiendo que es sistémica, es decir, el artículo no está solo, es parte de toda una ley, en este caso reglamentaria de la Constitución, y armónica, es decir, los artículos en teoría no se contradicen entre ellos, debemos de encontrar una interpretación. El 107 es de cuándo sí procede el juicio. Claro. No, porque la gente lo está viendo de entrada como una limitante, es que ya no procede sino el artículo está en cuándo sí procede. Cuando sí procede, claro. En mi lectura, en una lectura amplia, armónica, garantista,
solo se van a encontrar en esa situación las personas que tengan un acto de ejecución sujeto al remate. Exacto. Si el bien que está embargado por el procedimiento administrativo de ejecución no está sujeto a un remate, un embargo de una negociación, de una cartera de créditos, incluso medidas más drásticas como la intervención del negocio o el típico que es las cuentas bancarias o cheques de depósito, pues esos no son sujetos al remate. No. Entonces procede el juicio de amparo, sí lo podemos presentar y sí podemos también pedir la suspensión. Claro, ahí hay un tema en otro artículo que ese sí es más contundente, que dice en materia tributaria, si está determinado el crédito, tiene que estar garantizado, ¿no? Que creo que eso es a un punto al que, viéndolo en concordancia con esta reforma, le falta eso al Código Fiscal. Porque tanto la ley del contencioso como la ley de amparo hablan de la garantía del interés fiscal, y que la garantía, odio que la ley de amparo nos habla de la autoridad exactora, porque la autoridad exactora es la que cobra, y el SAT no solo cobra, también es la que me determina, no es la auditora, no solo exautora, pero vamos a hablar de la autoridad tributaria o fiscal. Todo, tanto la ley de amparo como el código te hablan de que hay que garantizar el interés, ¿okay? Pero no hay un procedimiento de garantía en ninguna de las leyes. No hay un documento, no tengo mi título, la autoridad fiscal no me dice, oye, este ya vino a garantizar, y le doy por bueno que todo el mundo sepa que él ya garantizó. No existe. Puedo dar la garantía, puedo incluso hasta pagar el crédito, y tiene efectos fiscales y financieros. Me van a dejar de perseguir, me van a dejar de emitir PAES, me van a sacar, incluso mucha gente que no lo toma en cuenta, te meten al buró de crédito por deber un crédito fiscal, te van a sacar del buró, pero nunca te van a dar un papel que diga que tu crédito está garantizado. Y eso pone al juzgador de primera línea, que es el juez de distrito, en un entredicho al momento de emitir la suspensión, porque hasta si el gobernado, hasta si el quejoso te pone, mira, ya me embargó mi casa, terreno, pero no sé si es suficiente, no sé si está garantizado en su totalidad el crédito, ¿no? Sí, ya llegó. Pues entonces por eso yo digo, el 107, que la gente lo está viendo como una barrera, yo digo, a ver, está dentro de los sí procede. Y la realidad es que te dice que en caso de que el bien sea sujeto de remate, pues entonces tendremos que esperar hasta la convocatoria. Hasta la convocatoria, ¿no? Yo no lo vi tan restrictivo como se ha dado en los medios, pero por eso te digo, per se ya ganamos de que el debate está en los medios. Escuchamos la opinión. Yo tampoco lo veo así, ¿no? Y ya estaba así. En 1996-98, la Corte estableció que los procedimientos administrativos de ejecución solo se podían reclamar hasta la última resolución del procedimiento, entendida como la aprobación del remate de los bienes. Creo que hasta es más benéfica esta, porque te habla de la convocatoria. Claro. Y la Corte había dicho hasta el momento del remate. Hasta el momento del remate. Entonces, no, están trayendo también, yo creo que ese criterio, y lo están volviendo causal de procedencia del amparo indirecto, ahí en la fracción segunda del... Sí, y que no es exclusivo, porque además no es exclusivo de esta materia, porque tenemos, por ejemplo, en materia mercantil, que lo mismo, dicen, bueno, va a proceder el juicio, porque lo que se trata también es que dice ahí, bueno, ya es una resolución que ya fue definitoria, o sea, ya decisiva en esa etapa como interna fiscal, y para no estar entorpeciendo el procedimiento de ejecución. Y que digo, no es exclusiva porque lo tenemos en materia mercantil, materia civil, que dicen, en tratándose de ejecución de sentencia hasta el dictado de la última resolución, y ya te define, entendiéndose como última resolución, la que aprueba o desaprueba la sentencia, o la que tiene cumplido o no cumplido la sentencia, y en tratándose de remates, hasta el otorgamiento de escritura o la entrega del bien. Claro. Entonces, por eso a veces... yo veía esto y ves los comentarios en televisión y regresivo, completo. Sí, oye, fíjate, o sea, jurídica, ¿no? Se va a acabar el mundo. Sí, realmente es algo que ya, o sea, en otras materias estaba y que siempre hemos trabajado de esta manera, y la suspensión y la procedencia del juicio siempre lo hemos establecido así. O sea, nada más ya agregamos esta otra materia. Y ya, o sea, tampoco es como que algo nuevo que nunca hubiésemos trabajado, ¿no? Claro. Entonces, y sobre todo, precisamente, evitar, porque finalmente lo que están tratando de evitar es que estés promoviendo juicios de amparo y que estés paralizando la ejecución de las cosas, porque luego se utiliza mal el amparo. Si hay un exceso del juicio de amparo y empiezas a paralizar todo, y si le empiezas a dar procedencia a todo, pues entonces esto va en detrimento también de los procedimientos de ejecución, que pues finalmente es el rescate de los dineros del Estado,
para poder cumplir su función. Y que finalmente quien tiene un crédito fiscal y todo, pues también no lo tienes por día gratis, ¿no? O sea, fue una revisión y todo, y pues de ahí te salió algo que debiste, y entonces pues viene todo esto, y sí, defiéndete todo el derecho, y como dice, bueno, ya en la convocatoria vas a poder hacer valer todas las violaciones procesales anteriores. Entonces, yo creo que el SAT andaba así como diciendo, oye, ¿por qué si en civil, mercantil, en todas las materias, hasta la última resolución y yo no? Exacto. O sea, ¿qué onda? Claro. Y la verdad es que luego nosotros decimos, bueno, me ha tocado en pláticas que dices, es que luego abusan del juicio de amparo. Y hay quien me dice, ¿cómo puedes decir que alguien abusa de ejercer, de hacer valer sus derechos fundamentales? O sea, no es por ahí, sino que realmente en la práctica, pues sí lo utilizan muchas veces como para atrasar procedimientos y es real. O sea, tampoco podemos cegarnos a una situación que es real y que a nosotros nos toca ver todos los días que nos llegan ese tipo de asuntos también. O sea, no es en contra de que hagas valer tus derechos fundamentales, o sea, no es por ahí. Sino que abuses del instrumento. De un instrumento 10 veces contra el mismo acto. Contra el mismo acto, y estamos viendo que es obvio que es para paralizar y para retrasar algo. O sea, a mí me llama la atención ver a todos los que dicen que no, que se va a obstaculizar el acceso al amparo. Y yo digo, oiga, y todos los que nos van a ver cuando nos dicen, es que ya promovió 10 amparos y no puedo ejecutar mi sentencia, ¿dónde están esas voces hoy que deberían de decir, no, bueno, tiene algo positivo? Claro. ¿no? Exactamente. Claro. Sí, justo. Y bueno, otro gran tema, pues, que se ha sido materia de mucha polémica fue del interés legítimo, ¿no? Porque lo mismo, en un inicio la iniciativa sí venía un poquito más agresiva, en el sentido de que si bien establecía estos elementos que ya habían sido definidos por la Corte, incluso en la jurisprudencia hasta donde se hace la diferencia entre interés legítimo y interés simple, y decía que fuera un perjuicio actual, real y diferenciado, pues eso ya estaba en jurisprudencia, que lo teníamos que ver. Lo que pasa es que en el segundo enunciado decía cuando causa una afectación directa, ¿no? Y ese directa dijeron, no, ya no van a poder venir las asociaciones, ya no van a poder venir los colectivos, ya. Pero no pasó así. Finalmente hoy la vemos aterrizada. Le quitaron incluso lo actual, le quitaron lo directo, le agregaron individual o colectiva. Y entonces, ¿dónde está la afectación? Quedó más suave. Sí, Quitaron actual de la ley. Quitaron la actual. Estaba en la ley de amparo actual. Lo quitaron. Yo digo, oye, lo de actual pues quedó más accesible. ¿No? Ya no tiene que ser actual. Entonces, ahí es donde dices, ¿y dónde está? O sea, ¿y por qué no dicen eso, no? Es correcto. No. Digo, a veces la verdad es que se deja llevar por una cuestión meramente política, antigubernamental, y trae esta mala información a la sociedad. Que creo que eso tampoco es correcto, porque finalmente hay que ser objetivos. Tiene sus puntos malos, sí, y ahorita los vamos a platicar, pero esos no considero yo, y coinciden creo que todos, en que no es malo, ¿no? Y bueno, pasamos a otro punto muy importante, que es el gran punto álgido, que es la suspensión, y sobre todo el aspecto relativo a la UIF, ¿no? Ese es el que a todos nos está haciendo ruido tremendamente, porque ¿qué pasa con la UIF? O sea, ya la suspensión no va a proceder contra la UIF. A mí, cuando se habla de la Unidad de Inteligencia Financiera, me gusta empezar recordando qué es la Unidad de Inteligencia Financiera, claro, porque la confunden con el SAT, o sea, la confunden con una autoridad que puede auditar, fiscalizar, y que incluso mucha gente tiene la idea de que persigue los delitos financieros, y no lo es. No lo es. Constitucionalmente nos dice el 21, solo el Ministerio Público. Ellos realmente son una unidad de inteligencias, ni siquiera puede hacer investigación realmente, ni pesquisas, ni nada. Lo que ellos pueden hacer es interpretar, estudiar, pues una inteligencia, unidad de inteligencia, analizar los datos con los que se tienen, que cada vez son más. O sea, las bases de datos que tiene la autoridad hacendaria, que tiene la unidad de inteligencia financiera, cada vez son más, y los procesos tecnológicos, algoritmos, inteligencia artificial, como le queramos llamar, con lo que lo estudia, pues cada vez tienen un mayor alcance y saben más de nosotros. De hecho, se está cocinando una reforma fiscal que ahí va por ese sentido, igual con el tema de las telecomunicaciones y las plataformas digitales. Pero en el tema de la unidad de inteligencia financiera, acá sí aquí sí me parece muy claro, aquí sí lo están definiendo en el sentido de no me suspendas el acto si la unidad de inteligencia financiera requiere de este tipo de información, y hasta la definitiva si hubo por ahí un tema de congelamiento, y si te prueba la parte de los recursos, la licitud de los recursos en la definitiva. Aquí sí me parece que están
limitando la suspensión en materia de información financiera en este caso va a ser de los quejosos físicos o morales, y sí me parece que le están dando ahí más uñas, más dientes, más herramientas a la unidad, pero entendiendo que no está persiguiendo delitos, no es una investigación ministerial, no son actos que estén fundados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es un tema de inteligencia, de análisis de datos, donde te dicen no me lo suspendas para que ellos puedan trabajar y dar las vistas que requieran a las diferentes autoridades. Sí, porque no es para el que se le olvidó presentar su declaración fiscal, no es para el que, no declaré el IVA o no declaré el ISR, no es para esos, ¿no? Claro, la verdad es que la suspensión sí viene fuerte. Yo creo que, hoy a todos nos tocó porque la reforma entró así de que... Y cuando menos nos tocó un fin de semana. Entonces fue así como que todos así, hoy la locura, los juzgados no me van a dejar mentir, de empezar a armar formatos y a cambiar y adaptar todo como se tiene que hacer, ¿no? En general, todos estos detalles y todo lo que tenemos que hacer ahorita en atención a la unidad de inteligencia financiera, que tenemos muchos asuntos al respecto, ver cómo vamos a estar resolviendo, que tenemos que esperarnos hasta la suspensión definitiva prácticamente para pronunciarnos ya bien. Sí, porque ya la provisional te dice no procede. No puedes, no procede. ya no, de plano no puedes, ¿no? Entonces, sí, esa parte, y pues en general la suspensión. O sea, en general, la suspensión ya viene una transformación con todo. O sea, ya es empezar con muchísimos datos y todos los desplegados que piden. Que, eso es en parte lo que comentábamos, ¿no? Que son cosas que tal vez vienen un poquito en contra de hacer más digerible tal vez el acuerdo de suspensión, porque nosotros pues tratamos de dictar acuerdos en los cuales pues sea una redacción más fácil y que se entienda, que ponemos todo lo que nosotros consideramos suficiente para no hacerlo como complicado y que el directo quejoso pueda entenderlo, no solamente su abogado. Son cositas que hemos tratado de cuidar, ¿no? Entonces, en este momento, como ya nos piden tantos puntos, pues iban a ser acuerdos larguísimos. Sí. Y esa es parte de que ahora sí es lo que tenemos que cuidar, y todos los acuerdos, pues todos van a tener sus bemoles, y a todos hay que meterles mucha motivación, mucha fundamentación, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? Coincido plenamente con el magistrado Wabi, es una unidad de inteligencia, o sea, yo recargo información, ¿no? Y pues aquí está SAT la información, y aquí está MP la información, y ustedes ejerzan las facultades competenciales que tienen, ¿no? Y pues lo que pasa es que le quieren dar a la UIF, pues también, ¿no? Sus propias facultades. Y eso... pues ahí está la jurisprudencia de la segunda sala cuestionable, cuestionable para el propio gobierno en cuanto a que, oye, ¿cómo que la unidad no puede bloquear? No, pues nada más cuando tenga un requerimiento de gobierno extranjero. Pero bueno, suspensión provisional desaparece tratándose de esos casos. Sí. Y ya pongo a pensar, ¿por qué puede desaparecer la suspensión provisional? Y creo que no tiene, creo que tiene su lógica. Porque presentan la demanda de amparo, y ¿qué pasa? Admito y inmediatamente suspendo provisionalmente, ¿no? Y le digo a las instituciones bancarias, a la Comisión Nacional Bancaria, ¿sabes qué? Levanta. Y cuando le llega a la unidad de inteligencia, espérate, digo, con un buen amigo notario y hay buenas relaciones en el registro público, pues ahí se ve, ¿no? No sé, pensando un poquito en ese sentido. Sí, pero te vas a las cuentas, ¿no? Que estás ahora lo que dicen es, no, ¿sabes qué? Ahora ya voy a tener yo la notificación de que se admitió una demanda de amparo y todo lo que se vaya a resolver con relación a la suspensión, hasta la suspensión definitiva. Y entonces, pues bueno, me parece que esa es yo creo que hay cosas que nosotros los simples mortales, ¿no? Los que no alcanzamos a ver, a dimensionar o a visualizar de cuáles son los problemas a los que se enfrenta el gobierno con empresas o con agrupaciones de la delincuencia organizada que se dedican al lavado de dinero, de blanqueo de capitales, de la delincuencia organizada transnacional, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un trasfondo que muchas veces no logramos visualizar. De que la reforma en ese sentido es agresiva, por supuesto que lo es. Sí, porque aquí yo veía esta reforma y decía, vamos a partir de dos aspectos, ¿no? Uno es que ciertamente en el quehacer cotidiano que nos ha tocado suspensiones sobre esto de la unidad de inteligencia financiera, sobre congelamiento de cuentas,
Y la verdad es que no vienen congelando cuentas de 20,000 pesos, Claro. ni de 100,000 pesos, No, ni de 200,000 no, pesos. para nada. Lo que hemos visto es que son movimientos financieros de más de 200, 300, 400 millones de pesos, 70 millones, 80 millones, que diario están moviendo unas cantidades impresionantes de dinero. Entonces no es como para los simples mortales, como dirías tú, ¿no? No es como para que el que tiene sus 20,000 pesos en el banco y los movió a 10,000 y ya con eso van a congelar la cuenta. No te va a pasar, ¿no? Sino es para este tipo de operaciones que pues sí son sospechosas por la cantidad de dinero que existe. Lo que podría poner un poco en riesgo sería que, oye, ¿qué pasa en el supuesto de que un tercero que tenga una relación comercial con este tipo de personas, que puede ser completamente limpio y que no esté involucrado, porque también llega a pasar, y que le alcance este congelamiento de cuentas, ¿no? Y es una empresa que le congelan sus cuentas. Y el detalle que yo veía es que, bueno, la suspensión provisional no se puede conceder ya bajo ningún esquema, así lo establece plenamente la ley. Y luego dice hasta la definitiva. Pero tienes esta circunstancia. Pues te congelan tus cuentas y te congelan acceso a todo. Así es. ¿Cómo vas a acreditar la licitud de esos ingresos si no puedes entrar a tu banca por internet y decir, mira, el depósito fue de acá, el depósito es de acá? No tienes acceso. Vas al banco y te dicen, no te puedes tener acceso. Tu banca electrónica no sirve. Entonces, eso es lo que deja un poquito en estado de indefensión, en el sentido de que, y además el término perentorio de 5 días entre la provisional y la definitiva. ¿Dónde en 5 días puedes acreditar eso? Va a estar sumamente complicado. Y luego además nos echan la carga a los jueces y tendrá que acreditar ante ti la licitud de su cuenta. Yo te voy a calificar la licitud de los ingresos de las cuentas. Pues hasta yo me puedo correr un riesgo enorme de decir, esta es lícita, esta no es lícita, pues ni contador soy. ¿Cómo voy a saber dónde viene la licitud? ¿Qué análisis tendría que hacer en la suspensión definitiva para poder determinar si son lícitas o no son lícitas? Y además no es sobre todo, ¿no? Dice, créditos hipotecarios, créditos fiscales, obviamente, cuánto paga el crédito fiscal, y alimentarios, laborales y de su propia subsistencia. Puta, pues si es un empresario como Carlos Salinas, pues cuánto se gasta, ¿no? O sea, no es lo mismo. ¿Cuál es su mínimo vital? Exactamente. Pues para mi subsistencia, pues son tanto al mes, ¿no? Es correcto. Diría Samuel García, ¿no? Hay quien con no sé cómo puede vivir alguien ganando sus 50,000 pesos, sus 50,000 pesitos al mes, ¿no? Pues, pero, o sea, va a depender de eso. Entonces, eso sí lo veo un poco complicado, porque sí puede dejar en estado de indefensión a ciertas personas, que va a ser muy específico y va a ser muy casuístico, pero a final de cuentas sí nos quita la oportunidad de poder hacer una interpretación en ese sentido, ¿no? Yo voy a decir algo que va a sonar un poquito antipopular, pero me tocó tramitar. Bájale la luz también. Algo antipopular que desde el punto de vista, antes de estar en una posición de juzgador, pues estuvimos en una posición de litigio, ¿no? Y yo creo que los jueces de distrito se enfrentaban todos los días en temas de la Wi-Fi del SAT a este problema. La suspensión, incluso la provisional, dictada al día siguiente de la tramitación del amparo, no la ejecutaba. O sea, la cuenta no se liberaba. No se liberaba. Pasaba por un proceso y un calvario para que esa cuenta se libere, y muchas veces llegaba la definitiva y la definitiva era la que nos servía para descongelar la cuenta. Y después de un buen rato. Por eso digo, va a ser algo antipopular, porque ya sé que nos quitaron la suspensión provisional en materia de todo mundo es efectiva. Pero de todas maneras tampoco es la peor noticia del mundo. Antes la provisional tampoco era el gran escudo ciudadano de, oye, llegabas al banco con suspensión y por favor denle hasta más dinero, ¿no? O sea, realmente tampoco se ejecutaban tan rápido, y en la práctica de todas maneras nos esperamos a la definitiva. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista pragmático, pues no cambió tanto, aunque lo que duele es que ya no se pueda ni siquiera otorgar en la vida. Y prepárense para todas las tesis que van a empezar a generar los colegiados en materia de el contrato de mutuo ante notario, sí acredita la licitud, o sea, ahora vamos a tener vía jurisprudencia y vía precedentes el que sí, que no, porque los jueces se van a revolver calificando la licitud de los ingresos, ¿no? Entonces hay que prepararnos para las 200 tesis aisladas de que sí y que no acredita licitud en materia. Y además las regionales de circuito, que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa,
Y hasta que llegue la contradicción. Y hasta a la que corte. llegue la contradicción en la corte, y eso hasta que la corte tenga tiempo para decidirla, ¿no? Es correcto. Y eso salta, y digo, de ahí precisamente qué buen punto para saltar al siguiente, que es la prisión preventiva oficiosa. Que fue un tema que vimos regional centro-norte, prisión preventiva oficiosa, casi, bueno, no lo detengas, y si lo detienes y ya lo presentas como medida para que continúen los efectos de la suspensión, lo presentas y no le puedes, si le dictas la prisión preventiva oficiosa, no podrá cumplirse. Y entonces, porque la libertad está a mi disposición, ¿no? Decía la jurisprudencia del centro norte, que además llamaba mucho la atención porque el centro norte del país es donde está la delincuencia organizada más tremenda. Lo más fuerte. Lo más fuerte. Y el centro sur decía, no, a ver, yo nada más respecto de la prisión preventiva que no es oficiosa, es igual para que no lo detengas, y la medida cautelar es para que siga surtiendo efecto la suspensión, para que una vez que se ponga a disposición, si le dictas vinculación a proceso, si dictas prisión preventiva justificada, tampoco se va a poder ejecutar porque la libertad está a disposición del juez. Y entonces ¿cómo quedaba? ¿No? Pero finalmente los criterios estaban encontrados. Y ahorita en la reforma dice, mangas con sus dos jurisprudencias, ahorita no hay más efecto que La ley es la ley. Pero como lo decías tú en una exposición, ¿no? ¿Y cuál es el efecto? O sea, ¿para qué me sirve una suspensión contra una orden de aprehensión por un delito de prisión preventiva oficiosa? Así es. Fíjate que bueno, yo aquí sí me gustaría comentarte. Yo soy de la idea, y siempre le he sido, como lo dijo la Corte, no lo digo yo, lo dijo la Corte, las restricciones constitucionales son válidas. O sea, hay que ver los derechos humanos que están en la Constitución, los que están en los tratados internacionales, pero si hay una restricción a un derecho humano en la Constitución, hay que observar la Constitución. Lo dijo la Corte en la jurisprudencia 293-2011. Sigue vigente la jurisprudencia. De ahí, ¿qué pasó para adelante? Híjole, no lo sé. Hubo criterios de que no, que aún así, pero es que la interpretación de esa jurisprudencia no, porque no tiene ese alcance. Empezaron ahí y fue cuando se empezó a dar esta diversidad. Es que se convirtió con la otra jurisprudencia que ya ves que dice que los jueces tienen que dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana, están obligados a dar cumplimiento. Sí. Y entonces vienen estas dos sentencias condenatorias al Estado mexicano de García Rodríguez y Zompaztle Tequile en relación a que se debe de sacar del ordenamiento jurídico los delitos de prisión preventiva, y de ahí se toman, ¿no? Pero finalmente se toman, pero sin que se haga la reforma. Pero debió haber sido entonces la propia Corte la que debió haber dicho, a ver, vamos a resolver otra vez este tema. Porque lo que hicieron en realidad fue dejar que jueces, tribunales colegiados y luego plenos regionales, cada quien emitiera sus criterios. Qué irónico que hoy se libera una orden de aprehensión en el sur y el amparo se promueve en el norte. Pues claro, por delitos federales, obviamente, ¿no? Pues claro, entonces pues yo creo que vienen a solucionar, me parece, para dar más certeza jurídica, decir, ¿sabes qué? Hay que seguir la regla de la ley de amparo en materia de órdenes de aprehensión contra delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es mi parecer, ¿no? ¿Cómo es? Igual, yo nada más aquí creo que el efecto, o sea, ya no entendería yo cuál es la relevancia de una persona para solicitar esa suspensión si el efecto es tan corto. O sea, básicamente le dicen para que no se detenga tu proceso y sigas estando a disposición y se continúe tu proceso penal, pues eso era lo que no quería. Entonces, claro. Pues realmente la suspensión no la elimina, pero en la práctica pierde cualquier medida, beneficio, más que efectividad, beneficio a la parte que está siendo imputada, ¿no? Entonces realmente creo que fue muy tajante la reforma. Te digo, si no la eliminan, creo que ya los efectos son mínimos, ¿no? A lo mejor el único interés es que no te tengan detenido en un estado de incertidumbre jurídica, y pues que se continúe mi proceso, ¿no? Pero creo que quedó muy acotada. Sí, la verdad es que no tiene para dónde irse, ¿no? O sea, está muy corta, como dices, y no tiene para dónde más elegir. O sea, ya está establecido de esta manera y no puede ser. O sea, la verdad es que sí es un poco desesperante, porque si dices como que no te sirve para nada que solicites la suspensión, o se escucha mal, pero así es, realmente ya no le sirve para nada. Es que yo creo que aquí este problema de cómo está regulada la suspensión en el 166 se va en relación a que
cuando se hace la reforma constitucional del 2011, después la ley de amparo en 2013, pero se viene la implementación del Código Nacional hasta 2016, esa brecha que hubo, la ley de amparo nunca se adecuó al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y son temas esenciales. Entonces, porque hace hasta el auto el auto de vinculación a proceso, pues que ahora dices, bueno, el auto de vinculación a proceso no es el que te afecta a la libertad, sino es la medida cautelar. Y entonces la orden de aprehensión, y el 166 habla de orden de aprehensión y medida cautelar, y entonces ya no se adecúa esa circunstancia al Código Nacional, porque incluso te dice, y la libertad queda a disposición del juez de distrito. Entonces, ¿te acordás que venían y decían los jueces de control, oye, ¿y puedo emitir algún acuerdo de reparación o puedo un acuerdo anticipado de terminación del proceso? Porque la libertad está, si me pidió un beneficio, ¿puedo hacerlo? Porque la libertad está a tu disposición y yo estoy en el proceso. Y entonces, ¿qué hago? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Oye, y las medidas que tú le puedas poner para efectos, las medidas cautelares para garantizar que continúen el proceso, pues las de la ley de amparo están así, chiquititas, y las del Código Nacional, grandísimas. Entonces, ¿qué decíamos? No, pues sí está mi libertad, pero tú decides. O sea, porque es más beneficioso lo que tú tienes. Entonces no hay una adecuación. Y ese es el gran problema que trae ahora, ¿no? Porque finalmente caemos en este absurdo de preséntate ante el juez. O sea, es prisión preventiva oficiosa para que te detenga y tu libertad queda a mi disposición. ¿Y eso qué significa? Pues si es una prisión preventiva oficiosa, pues ¿qué tiene tu libertad a mi disposición? Ahora, oye, ¿lo van a cambiar de reclusorio? ¿También entonces yo tengo que ver eso? Pues no, está el juez de ejecución. Entonces, digo, ahí es donde hay un entrampado, ¿no? La verdad, la suspensión no. Finalmente, y el juicio principal se va a sobreseer. O sea, nunca vamos a analizar la constitucionalidad de la orden de aprehensión. Esa es la realidad. Además, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, realmente, pues no tiene ninguna funcionalidad real, efectiva o tangible, ¿no? Y entonces, pues eso, lo que vino a dar, creo yo, la reforma es sí seguridad jurídica. En cuanto a que estaban dos criterios divergentes en dos sentidos completamente contrarios, no se decidió, pero con esto creo que mata por completo las dos jurisprudencias, porque dice... Deja sin materia la contradicción. Sí, exactamente, y en base a eso, pues ya no hay más para dónde hacerse, ¿no? Okay. Y creo que está muy interesante. Y bueno, otro aspecto que creo que pues llama mucho la atención es este tercero transitorio de la retroactividad de la ley de amparo, ¿no? Cómo han estado diciendo, es que es inconstitucional la retroactividad de la ley de amparo, pero pues el tercero transitorio habla de que es parte del aspecto procesal, en principio, y hace un respeto de derechos adquiridos. Y entonces de ahí dónde va a estar el juego de la interpretación, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Regresando al tema de la suspensión. Ah, ok, bueno, a ver, regresamos. No, en ese mismo. Ah, bueno, en ese mismo, porque luego decían de que si concedes la suspensión, pero ahorita con la reforma ya no procede, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Y si vamos a regresar o sea, si vamos a darle un derecho adquirido que ya le dimos con la provisional, pero ahorita que en la definitiva ya no. Entonces es esa parte que nos complica y que al momento de sí, porque vamos a ponerle el ejemplo de... Estás en un asunto de la UIF. Vamos a poner ese queda el pelo. Es que está tal cual. Concedí la suspensión provisional contra el bloqueo de cuentas de la UIF. Claro, lo concedí. Los que promovieron su amparo 2 días antes están felices, ¿no? Porque si no, y imagínate. Ahora voy a resolver la definitiva. ¿Cómo la resuelvo? Claro. Si la resuelvo en el sentido de que con esta nueva ley de amparo ya no procedería, bueno, sí procede en definitiva, pero tendría que acreditar la licitud y con todos los requisitos, o se debería entender que es un derecho adquirido de acceso a la justicia conforme a la ley de amparo anterior que no tenía como parte de contravención de del interés social y orden público esa circunstancia, se puede entender como un derecho adquirido y sigo utilizando la ley anterior o utilizo la actual. O interpretamos que la etapa procesal del incidente se cierra cuando dictamos la suspensión definitiva, es decir, tenemos que respetar la provisional para respetar la etapa procesal del incidente de suspensión. ¿Del incidente? Porque ya la jurisprudencia dice, la suspensión no son 2 suspensiones, ¿no?
Te dice, es una sola suspensión tramitada en 2 momentos. Y partiría de eso, ¿no? Es correcto. Claro. Fíjate que está esto muy interesante. Precisamente el día de hoy, porque hoy entró En vigor. pues teníamos audiencias incidentales en las que había Claro. que, y me dijeron, ¿qué hacemos? Pues vamos a respetar la etapa procesal. Ese fue el criterio que nosotros seguimos, ¿no? Ahí en el juzgado, de decir, ¿sabes qué? Ya dictamos la provisional, vamos a hacerlo igual en la definitiva, ¿no? Es eso, pero es un tema... Debatible. A ver, es que las leyes procesales y las leyes sustantivas, y claro, es muy fácil decirlo cuando hablamos del Código Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Civil y del Código de Procedimientos, es fácil, pero cuando hablamos de una ley que tiene dentro de toda su integridad las disposiciones sustantivas y las procesales, y entonces ahí sí está, pero ahí se nos pone sabrosa la cosa, como está sucediendo ahorita con la ley de amparo. Yo en la parte de la suspensión coincido. El incidente está en singular, es el incidente de suspensión y es uno solo. Si ya inició, pues entonces se considera que esa etapa inició con la ley anterior y la debo de terminar conforme a la ley anterior. Y lo mismo en cada etapa del procedimiento. Si la etapa ya concluyó o está por concluir, pues entonces debe concluir con la ley anterior. Una vez concluida, la siguiente etapa va con la nueva ley. Nada más que, pues, entendiendo desde que la teoría del amparo nos dice que la suspensión no es constitutiva de derechos. O sea, no adquiriste ningún derecho porque yo te he otorgado la suspensión provisional. Beneficios sí, pues es otro punto, ¿no? pero no constituyó ningún derecho. Desde que estudiamos amparo 1 en las universidades nos dicen la suspensión no puede constituir. Pues, de hecho, no habías adquirido ningún derecho. Lo que sí habías adquirido es un beneficio por acreditar un interés suspensional. Espérate. Pues visto desde ese punto, pues si en algún momento, gracias a Dios yo no soy juez de distrito, pero si en algún momento el juez de distrito tiene que resolver la definitiva alejándose de la provisional, pues entonces también sería válido decirte la provisional no te constituyó ningún derecho y pues entonces ahora te aplico la nueva. Pero en mi punto de vista yo creo que el incidente es uno solo. Y si ya se aperturó el incidente con la ley anterior, debe finalizar. Ya lo dijo la segunda instancia. Ya lo dijo la segunda instancia. Cualquier cosa ahí lo vamos a poner. Lástima que están en el auxiliar. Deberían buscar a alguien en su circuito. Para podernos ahí Ay, Dios, acoger eso del nos falta. Sí, caray. Oye, pues algún otro tema que quieran platicar, que quieran comentar de esto de la reforma. Mira, yo sí quisiera mencionar algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Las posiciones tan radicales, ¿no? Eso. Todo está mal en la reforma, no, todo está bien en la reforma. Mientras no salgan voces objetivas y que objetivamente digan, esto es lo que es positivo en la reforma. Nosotros con la experiencia en la actividad jurisdiccional, lo que logramos ver del por qué, quizá por qué se están reformando ciertas cuestiones del amparo, de cómo nosotros somos testigos de los abusos para entorpecer las ejecuciones de sentencias, por ejemplo, ¿no? Y que también mientras los que la defienden a capa y espada no digan, bueno, a ver, acepten que en alguna parte sí tienen que endurecer ciertas medidas, ciertos instrumentos, etcétera. Mientras que estén tan radicalizadas las posiciones, pues caray, va a ser difícil poder comprender el verdadero alcance de la reforma. Sí. Yo decía que antes de que empezáramos con todo el tema, que celebraba yo que esté en el foro, no jurídico, sino en el foro popular, debates legales. A mí me gustan mucho, los espero y cada vez han sido más frecuentes, pero creo que debía haber precisado, no necesariamente el debate ha sido bueno, o sea, igual he visto posiciones muy radicales, hacen falta voces objetivas, y ahí hay que decirlo con todas sus letras, el llamado es a la sociedad civil organizada, a las cámaras empresariales, a los colegios de abogados, a las universidades. Ellos son los que tienen la voz plural y objetiva, porque no tienen temas políticos de por medio, que deberían agarrar ya con norma vigente el debate y hacerlo. Y creo que también ha pasado mucho de satanizar la reforma en particular, porque deciden abrir el debate cuando no tenemos la ley vigente, o sea, no tenemos la reforma definitiva. Y como bien mencionaba el juez Rogelio, se ha ido matizando. O sea, la primera versión que asustó a muchos y levantó los focos rojos no es la que se publicó al final el día de ayer y que entró en vigor el día de hoy. Está muy matizada en muchos aspectos, pero claro, cuando el debate se abrió en un foro muy popular, en la tele, en internet, el documento que tenían no era el definitivo.
Entonces creo que igual deberíamos aprender a cuándo debe empezar el debate y no con versiones provisionales que pueden nunca ver la luz, que es lo que pasó en este caso, ¿no? De manera anticipada, ¿no? Claro, porque hubieron miles de foros al respecto de cómo venía la reforma y cómo viene la reforma, y fue sumamente criticado todo lo que decíamos, porque realmente habían cosas que nos asustaban muchísimo, ¿no? Que es lo que hemos platicado, y que a fin de cuentas no quedó así. Entonces también, pues la parte objetiva de esto es de que yo creo que sí hay cosas muy buenas, la cuestión de las autoridades que ya decíamos, que nos va a ayudar a agilizar, y bueno, las cuestiones ya de inteligencia financiera que tal vez van a ser mucho más delicadas, pero que a fin de cuentas yo creo que todo esto viene a sumar, y de que tenemos que tratar de que las cosas salgan bien, y que yo creo que esto va para bien, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, esto tiene que salir bien, y nosotros nos dedicamos a trabajar y ahora sí que a proteger los derechos fundamentales de la gente. Sí, yo creo que aquí es sumamente importante la interpretación que hagamos de la ley. Claro. Finalmente, nosotros somos los intérpretes de la ley y los garantes de la Constitución. Eso no podemos dejarlo de lado. Creo que la interpretación que hagamos los jueces va a ser fundamental para esto, y coincido mucho contigo en el sentido de que ahorita estamos haciendo incluso un análisis pero hasta dentro de unos meses, unos años tal vez, podamos ya sentarnos y decir fue buena o fue mala, o qué tan buena o qué tan mala fue. Porque ya en el día a día, conforme vayamos viendo cómo se va implementando, vayamos resolviendo ciertos aspectos, es donde vamos a caer en cuenta. Lo que sí, yo ahí sí me aparto un poquito de ti, pero creo que los más objetivos sobre estas cuestiones somos nosotros. Porque nosotros finalmente no tenemos partidos, no tenemos colores, somos completamente independientes, y lo que he visto yo en las cámaras de comercio y en todos estos es una opinión sesgada, tal vez mal informada, tal vez de una persona que les dice, pero que incluso he visto yo a grandes especialistas, por decirlo de alguna manera, no especialistas, sino grandes maestros del juicio de amparo y todo esto, pero que nunca han estado en un juzgado de distrito, que nunca han ejercido, claro. y ves que sus opiniones de repente dices, caray, pues ya se está yendo por otro lado, que eso no es en la realidad. Y entonces creo que no hay más subjetividad, a mi parecer, que los que estamos día a día enfrentando eso, y que podemos decir, oye, esto sí me va a afectar en mi trabajo, de cómo yo lo voy a interpretar o no me va a afectar, ¿no? Y ahí creo que es una gran construcción, tenemos una gran oportunidad. Como dices, van a venir 50,000 tesis al respecto sobre cómo se debe interpretar, y a partir de ahí se va a ir construyendo este derecho. Pero queda definitivamente la buena interpretación y el garantizar los derechos fundamentales con una interpretación adecuada, sistemática, teleológica, etcétera, de cómo se debe implementar de la mejor manera esta reforma constitucional, esta reforma a la ley de amparo, ¿no? Bueno, pues fue un gusto, un placer, de verdad, qué gustazo me dio, estuvo padrísima la mesa, bien, muy buena, sí. muy amena. Les agradezco mucho a todos la confianza y que hayan aceptado la invitación de estar en este programa. Es su casa. Espero que no sea la última vez, que podamos volver a estar juntos analizando otras cuestiones, ¿no? Tal vez en unos meses decir, a ver, otra vez vamos a ver qué pasó, ¿no? Y estaría bien. Ya con reforma implementada. Ya con reforma implementada. ¿Qué están diciendo los tribunales colegiados? Le vamos a poner los 4 fantásticos al amparo de un café y nos volvemos a reunir. Correcto, me parece excelente. Maravilloso, yo creo que sí. Sí. Está. Pues ya está, cerramos entonces con eso. Y bueno, amigos, los esperamos que nos sigan en el podcast Al Amparo de un Café, en todas nuestras redes, síganos, yo soy el juez Rogelio Leal, y no olviden dar campanita para que les estén recordando cuando estrenamos cada capítulo, y seguirnos en Facebook, TikTok, Instagram, y en darle pues también like a los videos de YouTube y de Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, salud, qué gusto. Saludcito. Hasta luego, bye.